Analicemos ahora el proceso termodinámico de una máquina de Carnot. Carnot fue un científico francés que ideó una máquina que hasta hoy en estudio es la máquina más eficiente termodinámicamente. ¿Qué encontró Carnot? Que la manera más eficiente de poder aprovechar el calor era a través de procesos isotérmicos y procesos adiabáticos. ¿En qué consiste la máquina de Carnot? La máquina de Carnot básicamente consiste en expandir un gas en un proceso isotérmico, enseguida comprimirlo en un proceso, seguir expandiéndolo en un proceso adiabático, para después comprimirlo de igual manera en un proceso termodinámico a temperatura constante, en una segunda isoterma, y finalmente seguir expandiéndolo en un proceso adiabático. Noten ustedes que ya no hay procesos isocóricos y procesos isobáricos. Son dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Con esta idea, calculemos cuál es la eficiencia de esta máquina que hasta hoy en nuestros días es el proceso termodinámico más eficiente de las máquinas térmicas. Muy bien, comencemos analizando cada uno de los procesos de esta máquina térmica. Centremos nuestra atención en cada uno de los procesos. Comencemos con el proceso termodinámico que va con la eficiencia que es 1 menos la cantidad de calor que se genera de la zona fría con respecto a la zona caliente. Por lo tanto, primero analicemos la transición que hay del punto A al punto B. En esta etapa es un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, utilizando la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía es igual al calor que hay del punto A al B más el trabajo que hay de A a B. Bien, el cambio de energía es cero al mantenerse la misma temperatura y el calor básicamente es igual al trabajo. Con esta idea, pues lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo de esa región. Recordemos que el trabajo en un proceso isotérmico es equivalente a nRT, logaritmo natural del volumen inicial, que es volumen A, sobre el volumen B. Muy bien, ya tenemos el primer trabajo. En la segunda etapa, pasemos del punto B al punto C, que es un proceso adiabático. En este proceso adiabático, pues tenemos que movernos a través de la ecuación de Gauss, de Poisson, perdón, TC es igual al volumen C, gamma menos 1, perdón, a TB, volumen B, gamma menos 1. Recuerden que estamos del punto B al punto C. Muy bien. De ahí ya tenemos una relación entre los dos procesos adiabáticos. Lo mismo va a ocurrir con el proceso adiabático que va del punto D al punto A. Tenemos TD, volumen D, gamma menos 1, debe ser igual a la temperatura A, volumen A, gamma menos 1. Y finalmente, tenemos el proceso isotérmico que va de la fase C a D. CAD es un proceso también isotérmico. Nuevamente, el trabajo de CAD va a ser igual a nRT, vamos a llamarle TC, acá teníamos la temperatura del punto A, es igual logaritmo natural de la fase C con respecto a la fase D. Muy bien, ahora sí utilicemos estos elementos para calcular la eficiencia. Recuerden que la eficiencia es 1 menos el calor de C con respecto al calor de H. Muy bien, por lo tanto la eficiencia es igual a 1 menos el calor de la zona caliente. El calor de la zona caliente es igual al trabajo de la zona B, el calor de la zona fría es el trabajo de la zona CD. De la zona caliente tenemos aproximadamente nRTA, logaritmo natural, del volumen A sobre el volumen B, y de la zona caliente, arriba es de la zona fría. Aquí tenemos
de la zona fría, que es nRTC, logaritmo natural del volumen C respecto al volumen D, y abajo de la zona caliente, nRTA, logaritmo natural del volumen A respecto al volumen B. Se puede notar que se cancela el número de moles y la constante de gases ideales y nos queda una relación de temperatura C respecto a la temperatura A, logaritmo natural del volumen C respecto al volumen D, y en el denominador, logaritmo natural del volumen A respecto al volumen B. Bien, aquí es importante que notemos qué pasa con las temperaturas de las dos regiones, de la temperatura C y la temperatura A. El punto C es la temperatura de la zona fría, le vamos a llamar, le vamos a llamar a esta región, la temperatura C que es de la zona fría, le vamos a llamar TC, y TA es la zona caliente, le vamos a llamar TJ. Bien, y nos falta ver qué pasa con los logaritmos. Bien, aquí noten que es logaritmo de dos volúmenes, BC con respecto a BD y logaritmo natural de BA con respecto a BB. Veamos qué pasa con los volúmenes. Y para eso utilicemos estas dos expresiones. Tenemos C con respecto a B. Tenemos la relación de volúmenes de C con respecto a B y la relación de volúmenes de D con respecto a A. Para encontrar qué es lo que sucede con estas relaciones, una buena forma de poder calcular qué es lo que pasa es, recordemos qué pasa con las temperaturas. Algo que es importante notar, que la temperatura de cada una de las ramas son equivalentes. ¿Qué es esto? Que la temperatura de del punto C es igual a la temperatura D, dado que es una isoterma. C y D se encuentran en la misma isoterma. Y la temperatura de la rama A es igual a la temperatura de la rama B. ¿Ok? Con esto, si dividimos estas dos ecuaciones, si hacemos una división entre estos dos términos, nos quedaría que se cancelan TB con TA, se cancela TC con TD y nos queda una relación de volúmenes. Los exponentes también se cancelan en cada una de las relaciones. Queda BC sobre BD, tiene que ser igual al volumen B respecto al volumen A. Y si ustedes notan, estas son las relaciones que tenemos acá. Es decir, que la eficiencia es igual a 1 menos TC con respecto a TH. Los dos logaritmos se cancelan al hacer los volúmenes equivalentes. Y esta es la eficiencia de una máquina de Carnot, que es la máquina más eficiente que se puede generar a través de un proceso termodinámico. ¿Cómo se obtuvo? A través de dos franjas de procesos isotérmicos y dos de procesos adiabáticos.